¿Quién fue Julio Verne? Jules Gabriel Verne, conocido en los países hispanohablantes como Julio Verne, nació en Nantes el 8 de febrero de 1828 y falleció en Amiens el 24 de marzo de 1905. Fue un escritor, dramaturgo y poeta francés, célebre por sus novelas de aventuras y por su profunda influencia en el género literario de la ciencia ficción. A través de sus libros, Julio Verne hizo predicciones. Muchos creen que sí, y a continuación te contamos lo que de la ficción de sus libros se volvió realidad. El submarino eléctrico. Una de las novelas más famosas de Julio Verne es 20.000 leguas de viaje submarino, donde el capitán Nemo viaja por los océanos del mundo en un enorme submarino eléctrico llamado Nautilus. Esta nave de ficción no es tan diferente a los submarinos actuales, excepto por las habitaciones de lujo que contenían adentro. Aunque la novela fue publicada en 1870, el primer submarino completamente eléctrico apareció en 1884, el Peral, de la Armada Española. Armas eléctricas. Tanto reinaba la electricidad en la nave del capitán Nemo que hasta las armas usaban electroshock. Los primeros dispositivos de este tipo comenzaron a ser desarrollados recién en 1969. En 20.000 leguas de viaje submarino se describe a las balas de esta arma como contenedores eléctricos, como él les llamó, botellas de Leyden, en las que la electricidad es forzada a una muy alta tensión. Los noticiarios. En un artículo de periódico publicado en 1889 por Julio Verne, el escritor describió el futuro de los diarios en el año 2889. Según Verne, en lugar de estar impreso, es hablado cada mañana a los suscriptores, que conocen las noticias del día a través de conversaciones con reporteros, estadistas y científicos. La primera transmisión de noticias por radio no ocurrió hasta 1920 y la primera televisión en 1948. Videoconferencias. En la misma columna, Verne también describe el fonoteléfono, algo que hoy en día sería la tecnología de videoconferencia. El sistema descrito por el escritor permite la transmisión de imágenes por espejos sensibles conectados por cables. El fonoteléfono es una de las primeras referencias a las videollamadas en la ficción. Las velas solares. En 1865, Julio Verne publica De la Tierra a la Luna, donde el autor habla de viajes espaciales y naves impulsadas por la luz. Hoy, la tecnología ya permite naves impulsadas por la luz a través de las velas solares, que usan la energía del sol para desplazarse. El módulo lunar. En el mismo libro, Verne describe la cápsula que va sobre los cohetes espaciales y que permiten a los astronautas viajar al espacio. Verne describió además los proyectiles que se podrían usar para llevar a los pasajeros a la luna, como si fuera una gran arma que disparaba a los viajeros al espacio, rompiendo con la gravedad de la Tierra no demasiado alejado de lo que hace un cohete. Amerizaje desde el espacio. En De la Tierra a la Luna, Verne imagina que en el retorno la nave espacial caería en el océano y saldría flotando, tal como lo hicieron muchas de las primeras misiones espaciales. Publicidad en el aire. En la columna de periódico en el año 2889, Verne describe publicidad atmosférica, lo que se podría entender hoy como los mensajes que se describen en el cielo usando aviones. Todo el mundo ha notado esos enormes avisos reflejados en las nubes, tan grandes que podrían verse desde la población de ciudades completas o incluso países, decía Verne. El helicóptero. En la novela Robur, el Conquistador, de 1886, Julio Verne describe una embarcación llamada Albatros, con muchos mástiles sobre los cuales hay hélices que giran gracias a una maquinaria interna. Muchos han visto en esta descripción al helicóptero moderno. Sin embargo, cabe señalar en este caso que antes de que Verne escribiera la novela, ya había otros que habían teorizado sobre la posibilidad de crear vehículos con hélices. Internet. Parece increíble, pero es cierto. En 1863, Julio Verne describió la novela París en el siglo XX, acerca de un joven que vive en un mundo donde hay rascacielos de vidrio, trenes de alta velocidad, autos a gas, calculadoras y una red mundial de comunicación. Verne habla de algo parecido a un telégrafo mundial, que si lo extrapolamos a la actualidad podría parecerse a Internet. La novela tenía un tono pesimista, de modo que Pierre Jules Hetzel, el editor de sus escritos, rechazó publicarlo. El manuscrito quedó guardado hasta que fue encontrado por su bisnieto en 1989 y publicado finalmente en 1994. Datos y curiosidades. Julio Verne es el único escritor que tiene un vehículo espacial hecho en su homenaje. El Jules Verne fue creado por la Agencia Espacial Europea y puesto en órbita el 9 de marzo de 2008. Sus obras son las más traducidas
de todos los tiempos a nivel internacional según la UNESCO. Solo es superado en ese listado por Agatha Christie. Tiene su nombre en la luna junto con George Orwell. Comparte el honor de haber dado su nombre a una de las montañas de la superficie de la luna. Su famosa obra La Vuelta al Mundo en 80 días, publicada en el año 1872, fue basada en un hecho real. Un empresario de la industria ferrocarril llamado George Francis Train comentó que en el año 1870 que habría recorrido el mundo en 80 días. La verdad fue que al hombre le llevó el doble de ese tiempo su recorrido y tras 3 intentos logró dar la vuelta al mundo en 67 días en el año 1890. Julio Verne fue un íntimo amigo de Víctor Hugo, el autor de Los Miserables, y de Alejandro Dumas, escritor que dio la vida a la obra El Conde de Montecristo. De hecho, ambos escritores ayudaron a Verne a redactar algunas de sus piezas literarias. Si te gusta este video, no olvides suscribirte y darle me gusta.